Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar con Jesús Núñez, esta vez a partir de los últimos acontecimientos del conflicto palestino-israelí y en aras de arrojar algo de luz sobre qué posibilidades quedan para que algún día reine la paz en la zona. Como sabréis, Jesús es codirector del IECA y especialista en cuestiones de seguridad y geopolítica, así como de construcción de paz y prevención de conflictos. La sesión estará compuesta primero por una exposición por parte de Jesús sobre el tema a tratar, y posteriormente abriremos un turno de debate con preguntas, dudas y comentarios que podéis realizar a lo largo de la sesión a través del chat. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y participación, y a ti, Jesús, por tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la presentación y buenos días a todas las personas que se incorporan a esta sesión. Una sesión que queremos centrar especialmente en el conflicto palestino-israelí desde la perspectiva, obviamente, del bienestar y la seguridad de la población ocupada y tomando en cuenta también la multiplicidad, la diversidad de actores que están de un modo u otro implicados en la búsqueda de soluciones para lo que viene ocurriendo aquí desde hace ya demasiado tiempo. Hablamos de 70 años, que son los que se han cumplido tanto de la creación del Estado de Israel, por un lado, como también del inicio de la Nakba, de la catástrofe palestina, y a eso se añade, como bien sabréis, hace 50 años la ocupación del territorio palestino de Gaza y Cisjordania, fundamentalmente, además de los Altos del Golán sirios, y también ahora hace ya 10 años, más de 10 años, de la fragmentación que se ha producido en el territorio palestino en la medida en la que Hamás, por un lado, en Gaza y la Autoridad Palestina, por otro lado, en Cisjordania, han visto en diferentes ocasiones cómo fracasan esos intentos de llegar a un gobierno de unidad nacional. La situación de partida, desde mi punto de vista, queda resumida en la idea negativa, oscura, de hecho inquietante, de que Palestina ya no importa. Y cuando lo planteo en esos términos no es solamente por lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en el marco de la llamada gran marcha de retorno, fundamentalmente en Gaza, y la desproporcionada desde cualquier punto de vista reacción de Israel, de la potencia ocupante, sino que podemos ir más allá todavía. En primer lugar, entiendo que Gaza ya no importa en términos políticos, otra cosa es en términos humanitarios. Desde luego, si digo que no importa es básicamente en primer lugar por Israel. Israel, en una estrategia de hechos consumados que lleva manteniendo desde hace mucho tiempo, se sabe en condiciones de poder utilizar la superioridad militar que tiene y la superioridad económica que tiene para poder, en cualquier caso, destruir cualquier posibilidad de que haya una Palestina, un Estado palestino soberano, viable y sostenible, puesto que viene dedicándose a prácticas que incluyen el castigo colectivo, el asedio por tierra, mar y aire de la franja de Gaza, la destrucción deliberada y planificada de cultivos y zonas e infraestructuras que serían vitales para una Palestina estatal, y por otro lado la aprobación permanente de asentamientos, unos para ampliar y otros para crear ex novo, sin que eso pueda ser contrarrestado de forma directa por unos palestinos que, a fin de cuentas, en el terreno militar y en el terreno económico son evidentemente mucho más débiles y no tienen, por tanto, en ese terreno capacidad frontal para poder impedir que esa estrategia de hechos consumados se mantenga en el tiempo. En segundo lugar, entiendo que también esa Palestina no importa deriva del hecho de que la comunidad internacional, no por falta de capacidades, sino por falta de voluntad política, ha mostrado claramente una dejación de responsabilidad para hacer valer el derecho internacional, para hacer valer el cumplimiento, el sometimiento a las reglas de la guerra, y aquí estamos hablando ya de 6 guerras y 2 intifadas acumuladas en estos últimos 70 años, y por lo tanto entendemos que hay una comunidad internacional que con el tiempo ha ido olvidando esta cuestión en el terreno político y de hecho no hay ahora mismo ninguna iniciativa por parte de la ONU, representante legítimo obviamente de la comunidad internacional, para que se pueda buscar una solución justa, global y duradera al conflicto que se lleva activando aquí desde hace ya mucho tiempo. En tercer lugar, hay que entender que Estados Unidos, dentro de esa comunidad internacional,
destaca de manera clara como el principal apoyo internacional que tiene Israel. En términos prácticos, es absolutamente irrelevante si en la Casa Blanca hay un inquilino del Partido Republicano o del Partido Demócrata, igual que es absolutamente irrelevante si en Israel hay un gobierno de un color político o de otro. Hasta ahora, con apenas algunos matices entre un presidente y otro, entre un gobierno y otro, se ha mantenido de manera clara un vínculo de apoyo que lleva a Estados Unidos, no solamente ahora con Trump, lo hemos visto antes con Obama y con tantos otros presidentes, al menos en las últimas 6 décadas, Estados Unidos asume el coste político de quedarse solo en el Consejo de Seguridad cuando se trata de llevar adelante una propuesta de resolución que pueda tener en algún sentido consecuencias para su principal aliado en la región. Y por tanto, Estados Unidos, asumiendo ese coste, concede a Israel una impunidad en el ámbito internacional que no tiene ningún otro país en el mundo, puesto que le permite actuar, lo podríamos decir en términos muy concretos, como un niño mimado que puede hacer lo que desea en cada momento, lo que responda a su capricho de cada momento, contando con que alguien va a respaldar esos actos, por caprichosos que sean o por contrarios a la legalidad internacional, sin ninguna consecuencia real. Por lo tanto, sería incluso extraño esperar que un niño mimado pueda en un momento determinado tomar conciencia de que hay limitaciones y de que existen, por lo tanto, cosas que no se pueden hacer y que debe cumplir con otros compromisos como un Estado más de la comunidad internacional. En tercer lugar, creo que tenemos que hacer mención a la Unión Europea, que, como es bien sabido, aparece siempre como el principal donante en términos de ayuda al desarrollo, fundamentalmente a la población palestina, para de algún modo aliviar o paliar en cierta medida esa estrategia de hechos consumados que antes mencionaba por parte de Israel, pero que en el terreno político vuelve a mostrar una vez tras otra, y son ya décadas las que se acumulan, que no tiene una voz única en el concierto internacional, ni para este, ni en realidad prácticamente para ningún otro asunto de la agenda internacional. Y por lo tanto, lo que vemos aquí es, por un lado, fragmentación de posiciones, unas más próximas a Israel, por razones históricas en algunos casos o por cuestiones que tienen que ver incluso con variables de psicología histórica, podríamos decir, en la medida en la que algunos se sienten todavía responsables de la tragedia que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y otros sienten que en aquel momento miraron para otro lado cuando la Alemania nazi estaba llevando a cabo esa estrategia de violencia directa contra la comunidad judía, pero en cualquier caso lo que esto determina es que Europa, hoy por hoy, la Unión Europea, mejor dicho, es un actor absolutamente irrelevante en el concierto internacional en la búsqueda de soluciones políticas a un conflicto político como el que aquí se plantea. Y que, por lo tanto, lo único que cabe esperar es que, con mayor o menor énfasis, mantenga líneas de ayuda al desarrollo para, en muchos casos, reconstruir aquello que ya había sido financiado con fondos de la Unión Europea y que ha sido destruido por Israel y que, por lo tanto, nos coloca una vez tras otra en la misma casilla de salida, sin permitir en ningún caso que se puedan llevar a cabo políticas reales de desarrollo, sino que más bien es de mínima reconstrucción o de paliar los efectos más llamativos de la ocupación, pero sin posibilidad ninguna de sentar las bases para un Estado viable, como antes decía, y eso evidentemente hace que la Unión Europea prácticamente esté desaparecida en cualquier agenda internacional que tenga que ver con el conflicto, no solo palestino-israelí, sino también con el árabe-israelí. En cuarto lugar, cabría mencionar a la Liga Árabe. Sabemos que hay algunas posiciones formales, como la propuesta que se hizo en su día de normalizar relaciones con Israel y reconocer la existencia de Israel como un Estado en la región a cambio de que Israel volviera a las fronteras de 1967. Por lo tanto, si pensamos que Israel ha despreciado permanentemente esa posibilidad, podemos con eso extraer la misma idea, que Israel siente que no es necesario ceder nada sustancial a cambio de imponer su dictado y que por lo tanto ni siquiera está dispuesto a llegar a aquel momento del año 67 en el cual ya Israel tenía el control efectivo de al menos el 78% de toda la Palestina histórica. La Liga Árabe se caracteriza una vez tras otra por rimbombantes declaraciones en algunos casos que luego nunca son seguidas por el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos en las cumbres de la propia Liga Árabe. Por tanto, desde ese punto de vista, si le añadimos además
que de forma cada vez más visible empezamos a percibir que hay una confluencia de intereses entre Arabia Saudí, en primer lugar, y el propio Israel, podemos dar por hecho que la causa palestina está siendo orillada, está siendo olvidada dentro de la agenda árabe, no solo por parte de Arabia Saudí, sino de otros países árabes que de un modo u otro, voluntaria o involuntariamente, se alinean con lo que Riad establece en cada momento. Luego, desde esa perspectiva, podemos ver que el panorama es efectivamente muy oscuro. Si a eso le añadimos la propia fragmentación palestina, que desde junio del año 2007 determina que entre Gaza y Cisjordania, entre Hamás y la autoridad palestina, no existen relaciones, y eso se traduce en muchos casos en un castigo añadido al que ya lleva a cabo Israel contra la población fundamentalmente de Gaza. Recordemos, 1,8 millones de personas encerrados en la mayor prisión del planeta, no solamente por parte de Israel, sino también con la colaboración de la autoridad palestina, que para intentar presionar a Hamás ha utilizado recursos durante este año, como el de dejar de pagar salarios a los funcionarios que llevan a cabo sus tareas en la Franja de Gaza, lo cual significa incapacidad de muchas familias para poder cubrir sus necesidades básicas. Y si además deja de pagar a Israel la cuenta por el suministro de electricidad a la propia franja, nos podemos hacer una idea de las dificilísimas condiciones de vida para esos 1,8 millones de personas encerrados en la franja. Luego, desde esa perspectiva, podemos ver cómo la fragmentación, que no en pocas ocasiones ha derivado incluso en violencia abierta entre facciones palestinas, debilita todavía más la causa palestina y permite a Israel, por lo tanto, gestionar la ocupación de mejor modo, en la medida en la que son los propios palestinos los que se debilitan a sí mismos y difícilmente han conseguido hasta ahora, en más de 5 ocasiones, llevar a la práctica acuerdos que se han conseguido en la mesa de negociaciones de crear acuerdos de unidad nacional. Por tanto, todo eso determina, en definitiva, como decía al principio, que hoy en día es Palestina un asunto orillado, olvidado en la agenda internacional. Cuando pensamos a partir de esa situación en qué posibilidades de alcanzar una paz justa, global y duradera en este territorio, podemos ver cómo acumulados ya en estas últimas 7 décadas son más de 70 los planes de paz, las iniciativas, las hojas de ruta, los informes de incidencia política para conseguir que los actores lleguen a un acuerdo, que han quedado o bien metidos en un cajón o bien directamente tirados a la papelera. No hay, por lo tanto, ya desde hace mucho tiempo, ni un proceso de paz en marcha, ni un acuerdo de negociación en marcha, ni siquiera un proceso de diálogo. No hay tampoco diálogo. Estrictamente hoy en día apenas se mantiene ese diálogo en el terreno de la seguridad, lo cual, por otro lado, transmite una visión más negativa todavía, una imagen más negativa todavía de la autoridad palestina por parte de la propia población, que acaba viendo a la autoridad como, en cierta medida, el perro guardián de Israel para mantener una estabilidad que le permita a Tel Aviv seguir adelante con esa estrategia de hechos consumados. En ese horizonte, en ese panorama que se nos presenta a corto plazo, la única noticia que se asocia con perspectivas de paz es un supuesto plan de paz que la administración de Donald Trump en Estados Unidos está pergeñando durante estos últimos meses. En estos mismos días, Jared Kushner, yerno del presidente y encargado, enviado especial para este tema por parte de la Casa Blanca, está ahora mismo en Arabia Saudí, en Egipto, está de gira por la zona, se supone que intentando concretar detalles de esa propuesta que Estados Unidos quiere presentar a corto plazo. Una propuesta que, en función de lo que se ha ido filtrando hasta ahora, no da a entender para nada que de ahí pueda imaginarse que haya algo que mínimamente pueda ser aceptado por los palestinos como base de un acuerdo, sino que se trata más bien de una imposición estadounidense, obviamente con la colaboración de Israel, pero también, hasta donde sabemos, con la colaboración de Arabia Saudí, para hacer tragar una píldora muy amarga a los palestinos con una fachada que trata de presentarse como plan de paz, pero que en realidad, como digo, suena mucho más a la imposición del fuerte sobre el débil, contando con que el débil, aunque ha mostrado claramente hasta ahora su resistencia a la ocupación y no ha cejado en su actividad tanto social como política o económica, claramente se siente, y lo es de manera efectiva,
la parte débil de esta ecuación y, por lo tanto, difícilmente con un líder como Mahmoud Abbas, recordemos que terminó su mandato en el año 2009, y con un gobierno fragmentado, puesto que la victoria en las urnas de Hamás el 25 de enero del año 2006 ha quedado ya muy atrás y no se han vuelto a celebrar elecciones realmente de paz que pueda algún día poner fin a este conflicto. Si os parece, a partir de esta presentación o introducción sobre cualquiera de los temas que he podido plantear en ella o cualquier otro conectado, puesto que hay muchos a este tema, pues podemos abrir un turno de debate, un turno de diálogo con vuestras preguntas o comentarios. Muchas gracias, Jesús. Para animar el debate teníamos una pregunta de Juan Manuel Cid que realizó previamente antes de la sesión y nos preguntaba sobre la efectividad para la causa palestina de las iniciativas de boicot emitidas desde las distintas organizaciones para presionar al Estado de Israel. Desde mi punto de vista, y me pongo ahora en un plano tanto académico como de una iniciativa como la que el propio IECA representa, resulta siempre muy duro cerrar canales de diálogo. Resulta incluso aparentemente contradictorio. Es decir, se necesita negociar siempre con el enemigo. Con el amigo sencillamente uno va de paseo o se entretiene el tiempo. Es con los enemigos, con los que no tienen las mismas ideas, con los que hay que negociar. Y para eso es necesario siempre mantener canales abiertos. Pero también lo que nos dice la experiencia en este prolongado conflicto es que es necesario hacer llegar al conjunto de la población israelí la idea clara de que lo que está haciendo Israel en relación con los palestinos es algo que tiene consecuencias, que tiene que tener consecuencias, que no puede admitirse pasivamente una violación sistemática de los derechos humanos, castigos colectivos, destrucción de infraestructuras deliberadamente, humillación permanente en el día a día, ruptura de las reglas de la guerra, incluso cuando, como ahora ha ocurrido con la movilización ciudadana en Gaza en el marco de la Gran Marcha del Retorno, Israel ha utilizado francotiradores selectos para disparar a matar directamente, intentando de ese modo frenar la movilización, por lo tanto, no optando por medidas que pudieran evitar ese nivel de violencia desproporcionado que ha habido. Pues bien, todo eso o se hace sentir que a la población, da igual si uno es un bailarín de ballet o si es un profesor de universidad o si es un abogado o cualquier otra profesión, cualquier otra actividad, o bien sienten ellos que lo que se está haciendo es inaceptable, o difícilmente podemos esperar que haya un cambio de tendencia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hemos llegado a un punto en el cual la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones, es algo imprescindible. Igual que en su día lo fue en el caso de Sudáfrica, el hacer ver deportistas, artistas, profesionales de cualquier tipo, el hacer ver a la población que lo que está haciendo su gobierno quebranta las mínimas reglas de convivencia y quebranta el derecho internacional y las reglas de la guerra, como he dicho, es algo que solamente hoy, a través de la campaña BDS, es posible transmitir de una manera directa al conjunto de la población israelí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y aunque, como digo, pueda parecer contradictorio porque hay que mantener siempre el diálogo, creo que es necesario que actores de la sociedad civil, no solamente en Oriente Próximo y en Oriente Medio, sino también en la Unión Europea, en el conjunto del planeta hoy en día, puesto que estamos hablando de un conflicto central en la agenda de seguridad internacional, deben entender que ese es un modo no de castigar a los israelíes, sino de promover una incidencia política por parte de la sociedad israelí que presione a su gobierno para que, en lugar de estar haciendo lo que hace actualmente, cambie su posicionamiento, cambie su forma de actuar y entre en una dinámica que permita algún día la paz en Oriente Medio. Muchas gracias, Jesús. Os animamos a que planteéis vuestras dudas, preguntas y cuestiones. Y bueno, yo a nivel personal quería plantearte una, y es que en este puzzle de actores y de mecanismos, ¿cuál es la relevancia que tiene el papel del Estado jordano en este conflicto? Jordania es, con diferencia, dentro de Oriente Próximo, la pieza más débil, obviamente si dejamos fuera a los propios palestinos. Jordania, recordemos, es un invento británico de crear un Estado artificial que sirve básicamente, por un lado, de tapón para Israel, en la medida en la que en muchas ocasiones Israel planifica su defensa en términos militares
con la idea de utilizar el territorio jordano para que sea ahí donde se puedan desarrollar las batallas, evitando de ese modo la destrucción del propio territorio israelí. Y por otro lado, no olvidemos también, Jordania es un país donde ya más de hace tiempo, ya más de la mitad de la población es de identidad palestina. Y por tanto, Jordania sigue siendo una carta escondida, visible en cualquier caso, que haría pensar en la posibilidad de que si algún día finalmente Israel impone, como desea, el dominio total del territorio en la Palestina histórica, los que no soporten esas condiciones, palestinos que no soporten esas condiciones, acabarán marchándose a Jordania. Ya Ariel Sharon en su momento, como jefe de la oposición y luego como primer ministro, hablaba del eufemísticamente denominado transfer, es decir, una limpieza étnica, haciendo insoportable la vida a los palestinos que no acepten el dominio total de Palestina por parte de Israel, palestinos, por tanto, que acabarían marchándose a Jordania, una Jordania que podría en un momento determinado incluso cambiar de nombre, denominarse Palestina, y de ese modo los palestinos tendrían ya un Estado propio, pero no en el territorio de la Palestina histórica, sino en ese territorio artificialmente creado por los británicos. Por lo tanto, eso sigue formando parte de la agenda hoy, y en algunos momentos se hace una opción más probable, en otras más improbable, pero en cualquier caso sigue estando ahí. Y mientras tanto, Jordania, como parte más débil de la ecuación, es de hecho el único país que desde la puesta en marcha del proceso de paz que se inició en octubre del año 91 en Madrid, ha llegado a firmar la paz con Israel. En octubre del año 94, Jordania firma la paz con Israel, reconociéndolo como Estado en la zona y reconociendo fronteras internacionales y normalizando sus relaciones con intercambio de embajadores, algo que hasta ese momento solamente había hecho Egipto en 1978 y 79 con la firma de los acuerdos de Camp David, en aquel momento bajo la iniciativa, una vez más, estadounidense, que es lo que llevó finalmente con el presidente Carter a que se firmara por primera vez la paz entre un país árabe y el propio Israel. De acuerdo, muchas gracias, Jesús. Si no hay más preguntas, damos un par de minutos más y daríamos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Muy bien, parece que tenemos dos preguntas más. Adelante, Suso. Sí, me pregunta Juan Carlos si no cree que el papel preponderante de Arabia Saudí como nueva potencia en la zona y en alineamiento con Israel ha podido acabar con cualquier esperanza de paz. La esperanza de paz, si lo ponemos en términos históricos, en perspectiva, tenemos que entender claramente que el proceso de paz, con mayúsculas, terminó, siendo optimista, en noviembre del año 95, cuando un ciudadano israelí asesinó a su propio primer ministro, a Isaac Rabin. Porque desde aquel momento, a diferencia de Rabin y de Arafat, que estaban dispuestos a seguir sentados a la mesa aunque hubiera violencia en las calles, puesto que ambos sabían que hay enemigos de la paz en los dos lados, los dirigentes israelíes que llegaron desde entonces, y sobre todo, obviamente, Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu en la actualidad, no están dispuestos a ceder nada sustancial a cambio porque se sienten crecientemente fuertes y respaldados, como hemos comentado antes, por Estados Unidos, y por lo tanto, desde esa perspectiva, han vuelto de forma clara, con mínimos matices, han vuelto a una estrategia de fuerza. Una estrategia de hechos consumados, como antes he comentado. Por lo tanto, desgraciadamente la esperanza de paz está, si no perdida, desde luego está muy debilitada desde hace ya muchísimo tiempo, antes de que Arabia Saudí entrara ahora en una dinámica impulsada por el propio príncipe heredero, por Mohammed bin Salman, de acercamiento a Israel. El contexto en el que ese acercamiento se produce es fundamentalmente el interés mutuo de contrarrestar la emergencia de Irán como potencia regional. Y por tanto, desde esa perspectiva podemos ver cómo ya abiertamente, de manera visible, lo cual no deja de ser extraordinario, ya hay gobernantes y responsables del Ministerio de Exteriores saudí que reconocen que existe esa confluencia de intereses con Israel. Evidentemente eso lo que hace es debilitar cualquier postura de la Liga Árabe, pero es que esa Liga Árabe, como ya antes mencionaba, ya se había debilitado en sucesivas ocasiones
negociaciones en la medida en la que ninguno de los compromisos adquiridos se ha llevado a la práctica. Por tanto, aunque siga planteándose esa propuesta árabe de reconocimiento de Israel en fronteras seguras y normalización de relaciones a cambio de que Israel se retire a las fronteras del 67, podemos ver cómo, más allá de esa formalidad, en la práctica Arabia Saudí hace mucho tiempo ya que ha ido abandonando la defensa de la causa palestina. Incluso después del establecimiento de la embajada estadounidense en Jerusalén, hemos visto cómo el rey Salman, el rey saudí, ha tenido que salir a contrarrestar las declaraciones de su propio ministro de Exteriores y de su propio hijo y príncipe heredero, que daban a entender que, a fin de cuentas, había que comprender la nueva situación internacional y que, por tanto, no podíamos seguir atados a posiciones del pasado. En definitiva, no hay, por parte de Riad, hoy en día un compromiso férreo ni para liderar la causa árabe en relación con la causa palestina, ni tampoco para tan siquiera paliar los efectos de esa ocupación permanente, de ese castigo colectivo permanente por parte de Israel y mejorar en la medida de lo posible las condiciones de vida de quienes se encuentran ocupados por el propio Israel. Había otra pregunta que me llega de Javier, que habla de la posibilidad de que entre Hamás y la autoridad palestina pueda haber un acercamiento, o en qué medida hay indicios de que se pueda producir algo similar. La verdad es que si echamos mano de lo que ha ocurrido desde aquel momento en el que Hamás, en un golpe de fuerza, pasó a controlar la Franja de Gaza en el año 2007, hasta hoy, hemos visto cómo, a través de la mediación de diferentes países árabes, se ha desarrollado un intento de llegar a un compromiso para crear un gobierno de unidad nacional. Y eso ha ocurrido al menos en 5 ocasiones. Y en 5 ocasiones se ha fracasado en la implementación, porque parece claro que hoy en día no está dispuesto Hamás, por una parte, a desarmar sus propias milicias, o por parte de la autoridad palestina a convertir esas milicias en parte de la policía palestina, en uno más de los cuerpos de seguridad de la autoridad palestina. Ese es uno de los elementos claves, pero evidentemente más allá de eso podemos ver cómo hay otros actores que están intentando evitar que ese acercamiento se produzca. No solamente el caso de Irán, que está intentando apoyar a Hamás en la misma medida en la que Hamás puede crearle problemas a Israel, sino que también vemos cómo Emiratos Árabes Unidos y la propia Arabia Saudí manejan a actores como el propio Mohamed Ahlan, que en su día fue responsable de seguridad de la Franja de Gaza y que ahora vuelve a asomar en el horizonte con el bolsillo lleno, obviamente bolsillo lleno por parte de las monarquías del Golfo, para de ese modo crear alguna alternativa a Hamás dentro de la Franja de Gaza que no contribuya tanto a la unidad de todos los actores árabes, sino también, más aún, a la fragmentación. Una fragmentación en la que otros actores externos quieren tener, de ese modo, influencia en lo que finalmente se puede hacer desde la perspectiva de la autoridad nacional. Una autoridad nacional, por otro lado, a estas alturas, claramente ineficiente para resolver, incapacitada, de hecho, para resolver los problemas que el día a día les plantea a su propia población, subordinada necesariamente a una potencia como Israel, que no desea en ningún caso darle más margen de maniobra, y por tanto todo eso hace que estemos mirando más hacia el pasado que hacia el futuro, y que desde luego con la vieja guardia que hoy en día tiene la autoridad palestina, o lo que es lo mismo, la OLP, o lo que es lo mismo, Al-Fatah, es difícil imaginar que sean capaces de conseguir pasar página. No así Hamás, que ha ido ya renovando sus dirigentes y que por lo tanto pueden pensar ya en la necesidad de salirse de sus posiciones de partida. No olvidemos que Hamás lleva tiempo reclamando una tregua de larga duración con Israel, una oferta que ha sido despreciada permanentemente por Israel porque no tiene ningún deseo de llegar a un acuerdo con quien siente que se está debilitando y al que puede por lo tanto imponer unas condiciones en un momento determinado. Y por tanto seguiríamos otra vez a la espera de la iniciativa de Estados Unidos, en definitiva. Trato de responder también a otra cuestión que me plantea Paula García. Leo su planteamiento. Hay quien dice que Estados Unidos podría haber ejercido y ejercer presión sobre Israel para forzarle a sentarse a dialogar sobre un acuerdo de paz, y se habla de la dependencia militar, económica y diplomática israelí, pero también se dice que el lobby judío en Estados Unidos es quien ha marcado muchas decisiones estadounidenses sobre el conflicto. ¿Es Estados Unidos quien puede controlar, pregunta Paula, a Israel? ¿E Israel quién puede ejercer control en las decisiones estadounidenses sobre el conflicto, o una simbiosis de ambos?
Bien, en realidad creo que a veces se sobredimensiona la importancia del lobby judío en Estados Unidos. Para empezar, hay que recordar que ese lobby ya no es homogéneo, ya no es solamente AIPAC, que es la sigla que identifica a ese lobby, quien trata de plantear sus opciones y sus visiones en Estados Unidos, sino que ya tenemos a J Street, otro lobby judío en Estados Unidos, progresista se nos dice, y por lo tanto está fragmentada ya la voz de los judíos en Estados Unidos. Por otro lado, hablamos de menos de 6 millones de personas en un país como Estados Unidos de más de 320 millones de personas. Por lo tanto, está claro que la capacidad de presión que tienen es limitada. ¿Existe un lobby? Ninguna duda, puesto que Estados Unidos funciona con lobbies, pero también hay un lobby árabe. Y por lo tanto, cabe imaginar que si el lobby árabe tuviese decisión, voluntad de apostar por la causa palestina, será que no tiene dinero suficiente las monarquías del Golfo para poder tener también capacidad de presión sobre Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos toma decisiones en función de esas reglas de juego en las que los lobbies, cada uno de ellos, ejercen su propio papel. Es cierto, en cualquier caso, que en términos generales en Estados Unidos, para poder hacer carrera política, hay que tener dinero en el bolsillo. Y o bien uno la tiene personalmente, como puede ser el caso del señor Trump, o bien alguien pone el dinero en el bolsillo del candidato de turno. Un candidato que, por lo tanto, si finalmente llega a ser congresista o llega a ser gobernador o presidente, evidentemente tiene que devolver buena parte de los favores que ha recibido. Y eso explica, evidentemente, la capacidad de presión que puede tener, en algunos casos, Israel sobre lo que haga Estados Unidos. Pero, en cualquier caso, entendamos que ese vínculo que se retrotrae por lo menos a las últimas 6 décadas entre Washington y Tel Aviv, es un vínculo que han mantenido todos los presidentes de cualquier color político y que por lo tanto cabe imaginar que eso va a seguir siendo así, lo cual no quiere decir que Israel tenga en sus manos como una marioneta a Estados Unidos, ni mucho menos. Pero a Estados Unidos le sigue interesando hoy mantener la alianza con Israel, que a fin de cuentas es el gendarme regional occidental, un Israel que ya no tiene, como planteaba Paula en su comentario pregunta, ya no tiene Israel una dependencia militar, económica y diplomática de Israel. Israel, para empezar, siendo solamente 8,5 millones de personas apenas, Israel es uno de los 10 principales productores y exportadores de armas a nivel mundial, con una tecnología avanzadísima que le permite ser, en términos militares, con sus armas nucleares y con sus armas convencionales, ser de forma bien clara la superpotencia militar de la región. Y por lo tanto eso le da una ventaja enorme en la que tiene prácticamente autonomía. Lo cual no quita para que económicamente siga recibiendo cada año en torno a unos 3.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, lo cual puede sorprender, porque ayuda económica a un país que tiene un nivel de renta per cápita superior al de España, pues parece extraño cuando hablamos de cooperación al desarrollo o de ayuda económica. Pero en cualquier caso eso es parte de lo que en su momento se llamó la paz de los valientes, que determinaba que la firma de la paz entre Egipto e Israel era recompensada por Estados Unidos con ayuda económica a ambos países. En cualquier caso, siempre más a Israel que al propio Egipto. Luego, desde ese punto de vista, como digo, es una simbiosis de intereses que se mantienen en la actualidad y que me resulta prácticamente imposible imaginar en qué momento se puede romper ese vínculo. Muchas gracias, Jesús. Pues si no hay muchas preguntas, podemos ir dando por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y, por supuesto, a ti, Jesús, por tus reflexiones. Esperamos veros próximamente en las actividades organizadas desde YECA, ya sean webinars, cursos, talleres, etcétera, de los cuales tenéis toda la información en la página web y en las redes sociales. Verificaremos que el webinar se ha grabado correctamente y podréis acceder al vídeo para una posterior visualización. Jesús, si quieres añadir algo. Nada, únicamente agradecer a todos la atención, la paciencia también por las dificultades técnicas y esperar que efectivamente lo que hemos propuesto en este caso haya sido de vuestro interés y esperar que nos acompañéis en próximas actividades. Buenos días. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.